Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este momento quiero presentarles un cargador de baterías con un transformador de microondas. En el caso que vamos a intentar ahorita, vamos a usar el transformador no como convertidor de voltaje como para que reduzca o aumente, sino lo vamos a usar tipo resistencia. Se va a usar la bobina primaria como resistencia. El transformador se le va a quitar la bobina secundaria y queda de esta manera. No sé si se fijan un momentico en estos terminales, después les voy a explicar para qué. Él queda así. Obviamente a esto se le pueden dar dos usos. En este caso se puede usar como transformador y otra cosa que se vaya a utilizar en caso de que se vaya a volver convertidor. En este caso tengo esto que parece una araña, pero es un puente rectificador que tiene sus dos de entradas de corriente alterna y da salida de corriente continua, que es el tipo de corriente que se utiliza para las baterías. ¿Cómo lo hice? Ese lo hice consiguiendo estas piezas que se consiguen en esas tarjetas electrónicas de televisores, o pues si tienen el dinero para comprar el puente rectificador sería muy bueno. Cogí un pedazo de aluminio de estos que son disipadores de calores, cogí el puente rectificador, lo puse acá y lo que hice fue soldarle unos cables. Eso fue todo, pero en el caso mío yo usé dos para darle mayor amperaje, para que pueda yo cargar baterías de alta capacidad, o sea, grandes y pequeñas. También se va a utilizar un cable que simplemente es un conector, sus dos de entradas y sus salidas. El sistema, el esquema que se va a utilizar es este. Como pueden darse de cuenta, aquí se va a alimentar por 120, esta es la entrada, el transformador va a ser, este es el transformador, se va a usar la bobina como una resistencia y se va a dar una salida. Y la otra va a ser de alimentación directa al puente rectificador. Y ahí saldría el negativo a la batería y el positivo a la batería. Estas dos serían las de entrada de corriente alterna. Este es el esquema que se va a manejar. Pues yo le voy a poner un fusible para prevenir algún daño más. Como les digo, este es el transformador, solo se va a usar la bobina inicial, o sea la bobina principal, la secundaria no se va a usar, solo la primaria, y se va a coger uno de los terminales y se va a conectar acá, a uno de los terminales del transformador, conectarlo de este lado. Listo, ahí está, un solo terminal, ahí. El puente rectificador, como se pueden dar de cuenta, tiene este que tiene el fusible, es de entrada de corriente alterna. A ese se le va a poner este terminalito. Ya. Este otro, que también dice corriente alterna, se va a usar en el otro terminal. O sea, básicamente va a entrar la corriente por el terminal inicial, se mete al transformador y sale y va a alimentar. De ahí tendríamos el positivo y el negativo acá. Cogemos la batería que se va a poner a cargar, que sería esta, se pondría terminal positivo al positivo, el negativo al negativo. ¿Qué sucede? En este caso él va a intentar elevarnos el voltaje a lo más alto, porque él no le va a hacer resistencia. Básicamente es como si no tuviera ninguna resistencia cuando la batería está descargada. No se preocupen por eso, porque él se está protegiendo gracias al transformador, se está reduciendo el voltaje. Estos transformadores tienden a calentarse mucho, entonces yo les recomiendo que usen un cooler, ojalá estos mismos que trabajan con 110, con 120 también, para enfriarlo. O sea, que se conectaría aquí y él nos enfriaría el ventilador nos enfriaría esto y nos enfriaría el puente rectificador. Y se va a conectar el cargador. Ahí disculpen el ruido, pero pues estamos en una zona donde pasa una carretera principal, y ahí está el transformador conectado. Desconectamos el cooler por aquí, redujir el ruido. Ahí está conectado el cargador y está cargando la batería. Entonces en este momento, permítanme, acomodo aquí para verificar, ya le muestro. Se van a dar de cuenta que él nos va a marcar un voltaje un poco alto, pero no va a haber problema. Si se dan de cuenta, el voltaje que nos está marcando es de 17 voltios. ¿Por qué? Porque la batería casi está cargada. ¿No se ve? Casi está cargada. Ella nos está marcando un voltaje de 17 voltios. Cuando la batería está descargada, este voltaje no va a ser de
de 17, sino que pueden ser fácilmente los 120 voltios de inicial. No se preocupen por eso, que él a medida que va avanzando va a ir cargando, va a ir disminuyendo el voltaje, va a ir disminuyéndolo porque la batería va a ir cogiendo carga y va a ir aumentando la resistencia. Básicamente al finalizar de todo el proyecto de la batería, lo que va a hacer es energizar totalmente el transformador. Cuando ella llegue a su tope de carga, ella no se va a estallar, ni se va a quemar, ni nada. Si en caso que llegara a haber un corto, el fusible este se va a quemar. ¿Qué sucede? Otra cosa muy importante, cuando vayan a coger estos cables, que son los de alimentación, tener mucho cuidado, porque se pueden dar de cuenta que ella solamente se está usando como resistencia si le pegan su corrientazo. Entonces preferiblemente usar guantes y eso, pero ella sí funciona muy bien. Lo que les digo, recomiendo que usen un ventilador para enfriar el sistema del circuito, para enfriarlo, y ahí se van a poner a trabajar fácilmente su cargador. Obviamente tienen que organizarlo. Esto solamente es un proyecto para poder, pues, como facilitar en caso de que ustedes tengan un transformador y no sepan hacer un embobinado y eso. Simplemente con tener un transformador de consumo normal van a hacer este esquema, como vuelvo y se los explico. La alimentación, esto va a ser como si fuera un interruptor, pero es lo que hace es una resistencia. Entonces la corriente entra, pasa por el transformador, o sea por la bobina primaria, sale por el siguiente terminal y baja al puente rectificador. Y ahí sale y baja a la batería. Lo mismo pasa con el otro, este pasaría por aquí que iba el fusible, que no lo marqué acá, o un interruptor, y de ahí entra y baja a la batería. Esto funciona muy bien, pueden darse cuenta, no prende candela, no pasa absolutamente nada, es muy seguro. En el caso de que tengan niños, no les recomiendo que lo dejen expuesto porque los niños son muy curiosos. Esto es preferiblemente para gente que realmente necesite un cargador en un sitio, como es el caso mío. Aquí en el pueblo donde yo vivo no se ubica ni unas ferreterías muy fácil donde pueda conseguir unos cargadores de batería, ni tampoco se pueden conseguir materiales para hacer un transformador. Por ejemplo, que yo quiera hacer un transformador embobinado de la manera como se debe hacer tradicionalmente, no es muy posible. Pero amigos, les estoy seguro que estos funcionan. Bueno, dado el caso de que no tengan un transformador de estos, ¿con qué lo pueden hacer? Pueden hacerlo, en vez de poner el transformador, pueden poner un ventilador, puede ser de estos, o sea, aquí, y se van a dar de cuenta que el ventilador gira cuando él esté cargando la batería. Vamos que este sea el caso. Vamos a ponerlo aquí, uno acá y el otro acá. El ventilador tiene que girar cuando yo lo enchufe, indicando que va a haber un consumo y este está recibiendo carga. Como pueden darse de cuenta, el ventilador funciona muy bien. Y este ventilador está dándome carga a la batería. Se puede hacer incluso con un bombillo. Simplemente es usar la entrada y la salida de dicho máquina que se vaya a usar. No es recomendable usar una máquina de mucha potencia, por ejemplo una licuadora o una nevera o algo así como un televisor, porque el detalle está en que eso aumenta el amperaje demasiado y puede llegar hasta allá la batería. Entonces ella tiene que trabajar a una temperatura más bien baja. El disipador no se calienta para nada. La batería sí coge un poquito, pero muy poco temperatura después de cierta cantidad de tiempo. Eso es muy normal, en todos los cargadores ellas siempre cogen ese tipo de temperatura. Y nada amigos, pues era como, la idea era poderles presentar algo así sencillo, pero que realmente funcionara, que fuera casero. Obviamente esto solamente es un proyecto que estoy haciendo para poder organizar un equipo de cargar de baterías, pero quiero hacerlo usando la doble función en el transformador. Quiero hacer un equipo que sirva para soldar estaño, para soldar carbón y cosas así que se usan para los arranques y las plantas, y que sirva como cargador de batería, las dos en un solo funcionamiento, o sea en una sola máquina. Este es el esquema básico, pero ya más adelante si les interesa les podría explicar. Todo depende de que dejen su comentario, y pues si no lo dejan, muy difícilmente haría yo el video sobre el tema.
Esto es para cuando, vuelvo le digo, para cuando estén en el campo, no tengan una posibilidad de hacer un cargador así muy complicado. No necesariamente tiene que ser este tipo de puente rectificador. Hay muchísimos tipos de puentes de rectificadores, pero pues yo en este caso usé este porque tengo muchas tarjetas de televisores por ahí, entonces decidí usar estos. La mayoría son materiales reciclados, incluso la batería era de una planta estabilizadora. Esta no sirve, la iba a poner para mostrarles que ella marca un voltaje muy alto, pero entonces es muy complicado. Entonces nada amigos, esto no se les olvide darle like, espero que les sirva de algo este proyecto. Disculpen ahí algo humilde el video, pero la intención es presentarles lo mejor que se pueda estos proyectos, como para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento. Y nada amigos, esto, suerte.